Hoy nos encontramos nuevamente en el predio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos en el patio interior, acá van a escuchar muchos ruidos de fondo, hay mucha vida académica y un crecimiento importante del lugar. Nos encontramos con el doctor Horacio Garda. Horacio, hola, Carlos, gracias por acompañarnos, que es el director del INIVIOLP, uno de los centros de investigación que comparten la universidad con el CONICET en este lugar. Horacio, gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a vos, Carlos. Contale un poco a la gente a qué se dedica el INIVIOLP. Bueno, el INIVIOLP tiene una trayectoria bastante larga. Yo creo que si bien ha sido fundado en el año 82, su historia se remonta quizás al año 56, que es cuando el doctor Brenner se hizo cargo de la cátedra de bioquímica de esta facultad. Y ahí comenzó a formar su grupo de investigación. Es el punto de partida. Es el punto de partida de todo esto. Empezaron trabajando en bioquímica de lípidos. Fundamentalmente le interesó trabajar en esos temas de bioquímica de lípidos, que era prácticamente un vacío en el país, ¿no? Claro. En ese momento. Después, bueno, las líneas se fueron diversificando bastante. Hoy, aún para estudiar los lípidos necesitamos saber no solamente de lípidos, necesitamos saber de ácidos nucleicos, de proteínas. Digamos, para estudiar completo eso uno necesita saber. Y ese grupo debe haber ido creciendo. El grupo se ha ido creciendo, las líneas se fueron diversificando. Hoy llegamos a, digamos, actualmente somos casi 100 personas en el instituto. Un grupo grande. Sí, somos, más o menos estamos divididos en un tercio de investigadores, un tercio de becarios y un tercio de personal de apoyo y administrativo. Bueno, como te decía, la línea fundamental que empezó todo esto es sobre la bioquímica de lípidos, ¿no? Y entre ellos sigue habiendo muchas líneas que siguen trabajando sobre la regulación del metabolismo de los lípidos. También hay otros grupos, entre ellos, por ejemplo, puede ser la doctora González Baró, que estudia fundamentalmente la regulación del metabolismo de los triglicéridos. O sea que hoy temprano estuvimos con ella. ¿Ah, sí? Sí, tenemos imágenes. ¿Lo vemos y seguimos charlando? Sí, cómo no. Nuestro objetivo fue entender cómo es el proceso de síntesis de lípidos, de grasa, ¿no? De lípidos, en función de la energética de la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si nosotros le damos más energía a la célula y esta célula tiene más nutrientes, va a favorecer a la síntesis de lípidos. Y si la célula tiene menos nutrientes, va a favorecer a la degradación de estas grasas. Entonces, de ese balance entre la síntesis y la degradación es donde vamos a tener problemas bastante serios, como son la obesidad o la diabetes tipo 2, síndrome metabólico, digamos que son enfermedades muy prevalentes en la sociedad en este momento. Y últimamente empezamos a estudiar otras proteínas, otras enzimas similares, muy parecidas, pero que tienen funciones diferentes. Entre ellas, bueno, empezamos a estudiar a una pariente de esta proteína, pero que está involucrada en todo lo que es el proceso de diferenciación y proliferación celular. Cuando esta proteína está expresada, la célula se vuelve más cancerosa, más tumorigénica. En estos momentos estamos viendo a ver cómo es la regulación de esa enzima y cuál es la función real de esta enzima, como para ver si podría llegar a ser algún blanco terapéutico para los distintos tipos de cáncer. Mientras más malignos son los cánceres, mayor es la expresión de esta proteína. Y si nosotros por un método biotecnológico silenciamos la expresión de esa enzima, la célula se vuelve más normal, o sea, su forma y su forma de crecer y la invasividad revierte a una célula más normal. Por otro lado, también otra parte de nuestro grupo está estudiando cómo influyen estas proteínas, estos tipos de enzimas, en la respuesta inmune. Estudiando la síntesis de lípidos en los macrófagos y cómo la expresión de este tipo de enzimas
van a modular la respuesta de estos macrófagos a determinados estímulos, como son procesos anterogénicos o procesos de infección por bacterias. Bueno, las imágenes de la doctora reafirman todo lo que vos venías comentando. Sí, la verdad que es muy interesante el tema. Bueno, hay otros temas, hay otros grupos también trabajando bien en la regulación del metabolismo de lípidos, como por ejemplo la doctora Ana Lozada, que se estudia específicamente los lípidos del núcleo de la célula. Ah, mira vos. Bueno, hay otras líneas que tienen, digamos, menos que ver con los lípidos en los mamíferos, pero sí en otras especies, por ejemplo en moluscos, en artrópodos, en arácnidos, en insectos. Después el doctor Horacio Heras, que estudia fundamentalmente en caracoles, estudia una proteína de caracoles. Ajá. Eso hoy estuvimos con él, pero si te parece, ahora vamos a un corte y a la vuelta seguimos charlando. Perfecto, sí, cómo no. Nos vemos en un minuto. Le recordamos a los televidentes que estamos en la Facultad de Medicina, en el patio interior, rodeados de edificios de la facultad y de la universidad, aquí en las cercanías del bosque, y estamos charlando con el doctor Horacio Garda, quien es el director del INIVIOL. Horacio, antes de irnos al corte, vos mencionaste a uno de los investigadores, que es el doctor Horacio Heras. Sí. Recordarle a la gente qué línea de investigación tiene. Él trabaja en bioquímica en moluscos fundamentalmente y últimamente tiene cosas muy interesantes con una proteína de unos caracoles. ¿Lo escuchamos a él y seguimos charlando? Sí, cómo no, sí, sí. Este caracol es un invasor, se ha introducido en varias regiones del mundo y rápidamente se convirtió en un invasor muy agresivo. Especialmente trae problemas no solo en los ecosistemas donde invade, sino desde el punto de vista humano tiene problemas también sanitarios y agropecuarios porque es plaga de los arrozales, con lo cual en el sudeste asiático genera pérdidas millonarias. Asimismo también es vector de un parásito, de un nematode, que produce meningoencefalitis humana, que a veces puede llegar a ser letal. De estas proteínas, como les mencionaba, estamos estudiando la estructura y función. En este caso particular hemos encontrado en el sistema de defensa contra los depredadores. Por un lado, la proteína mayoritaria, que representa el 60%, es lo que se llamaría antinutritiva, porque resiste todo el pasaje por el sistema gastrointestinal sin alterarse. Otro componente de este sistema de defensa es una segunda proteína que estamos estudiando que tiene capacidad de ser neurotóxica y ataca específicamente ciertas neuronas del sistema nervioso central. La estructura que tiene esta toxina está formada por dos componentes o dos unidades. Una que dirige a la toxina hacia el blanco, en este caso ciertas poblaciones de neuronas del sistema nervioso central, y la otra unidad, la unidad tóxica, nos indica que es una proteína que perfora membranas. En este caracol se han unido entre sí, se unen fuertemente, y esta unión las ha convertido en una neurotoxina. O sea, en este caso se unieron dos proteínas mayoritariamente del sistema inmune, unidas se generó una neurotoxina. Otro de los objetivos que es incipiente en el laboratorio, pero que estamos empezando a desarrollar, es la potencialidad que tienen estas proteínas que encontramos de tener alguna aplicabilidad en el biotecnológica. Puntualmente estamos enfocados a revisar o mirar qué actividad tienen contra células tumorales de cáncer,
Puntualmente las primeras experiencias las hemos hecho contra unas células de cáncer de colon, donde vimos que algunas de estas proteínas no solamente se unen, sino que también, aparte de reconocer estas células, son tóxicas para estas células. Así que bueno, si bien todavía eso llevará muchos años de trabajo, es posible que encontremos alguna potencial aplicabilidad para este tipo de estudios. Bueno, Carlos, es realmente interesante cómo hay líneas que a lo mejor no tienen directamente relacionadas al metabolismo en los mamíferos, claro, que tienen mucha potencial de aplicabilidad incluso en la salud humana, ¿no? Sí. Se nota ahí en lo que él contaba. Tenemos que, uno proyectando estas investigaciones puede llegar a hacer tratamientos. Sí. Siguiendo con las líneas desarrolladas en el INIVIOLA, otra línea que tiene una gran potencialidad de aplicabilidad es la que desarrolla el grupo de la doctora Juárez y el doctor Pedrini, por ejemplo, que tiene que ver fundamentalmente con la bioquímica en insectos, ¿no? Es lo que nombrabas al principio, que habían diversificado no solo mamíferos, sino insectos. Pues sabes que estuvimos también con ella. Sí. ¿Querés que escuchemos lo que nos contaba y seguimos charlando? Perfecto. Sí. En el caso de los insectos nos hemos concentrado en la cutícula de los mismos, que cumple funciones esenciales en la supervivencia de los insectos, no solamente para restringir la pérdida de agua, sino en cuanto a la penetración, por ejemplo, de insecticidas y otros tóxicos, y en la comunicación química, etc. Esta superficie, que es una película muy delgada, de unos pocos micrones, y está recubierta por una capa muy delgada de lípidos, estudiamos diversos aspectos de la composición de los lípidos que la recubren. Hemos trabajado mucho tiempo en la vinchuca, o sea, el insecto Triadatoma infestans, que transmite el mal de Chagas. Hace casi 20 años que trabajamos en aspectos bioquímicos y moleculares de hongos entomopatógenos de interés para el control de plagas. Hemos trabajado con la aplicación del hongo Boveria bassiana para el control de vinchucas y logramos desarrollar un método que implicaría un cambio de paradigma en el control, a diferencia del control tradicional con piretroides, con insecticidas químicos. Pero todavía es muy difícil, tanto acá como en otras partes del mundo, lograr esa transición. Estamos convencidos que es una metodología que va a reducir o no va a favorecer un fenómeno de resistencia en el corto ni mediano plazo, y es un control natural, no tóxico, más económico, etcétera, que los insecticidas tradicionales. Pero se requiere el apoyo de las autoridades nacionales para ello. También trabajamos en otros hongos, en el control de hongos fitopatógenos, como por ejemplo el caso del Fusarium graminearum, que afecta a los cultivos de trigo en particular y otros cereales. En este caso desarrollamos un método de detección de presencia del hongo antes de que se produzca la enfermedad conocida como la fusariosis del trigo. En ese caso desarrollamos también una patente que está en vías de aprobación. Horacio, vos sabés que a mí siempre me apasiona lo que veo, ¿no? Las actividades y los desarrollos que hacen los científicos de nuestra ciudad y de nuestro país. Pero esto que acabamos de ver es interesantísimo, me sorprendió muchísimo lo avanzado que estaría una solución para atacar el problema de vinchuca en el país. Sí, eso realmente está muy cerca de una aplicación ya inmediata. Horacio, ahora vamos a ir a un corte, pero ya te comprometo a que nos invites a un café. Sí, claro. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un minuto y seguimos con Café Conciencia.
Horacio, cumpliste con creces con el café, ¿eh? Muy rico. Sí, realmente estaba rico. Y el lugar también, la terraza acá de la facultad, un lugar hermoso. Sí. Horacio, nos quedaban otras líneas de investigación. Sí, claro, sí. Entre ellas, por ejemplo, una puede ser la del grupo del doctor Rodolfo Goya, Ajá. que es un grupo muy numeroso en el INIBIOL y un grupo muy productivo que se dedican a estudiar la bioquímica del envejecimiento y aplican terapia génica para buscar soluciones en cuanto al envejecimiento, ¿no? Pues, estuvimos con él también. Sí. ¿Vemos imágenes y seguimos charlando? Sí, sí. Y el problema que nos interesa investigar es el envejecimiento cerebral estudiado en ratas de laboratorio. Nosotros trabajamos en lo que se podría denominar gerontología experimental. Lo que nos interesa es en particular el problema de la memoria o de la pérdida de la memoria con la edad y el de la enfermedad de Parkinson. Para intentar tratar o paliar estas enfermedades utilizamos lo que se denomina terapia génica, que es la transferencia de genes terapéuticos en el cerebro de nuestras ratas viejas. Lo que utilizamos para esa transferencia de genes son virus domesticados. Los virus son entidades biológicas que se han desarrollado para entrar en la célula muy eficientemente y destruirlas. Nosotros hemos reprogramado el ADN de esos virus para que sean capaces de entrar en la célula, pero en lugar de producir acciones dañinas, les transfieren el gen terapéutico que nos interesa y ese gen entonces se convierte en una proteína y esa proteína terapéutica es la que ayuda a paliar o revertir los problemas que tienen las ratas viejas, particularmente a nivel de la memoria, que es algo que afecta universalmente tanto a los seres humanos sanos y más aún a aquellos que tienen enfermedades como el Alzheimer. Es importante destacar que nosotros no trabajamos con seres humanos, sino con ratas de laboratorio, y en ese sentido tenemos una colonia de ratas viejas, podríamos denominar una colonia gerontológica, que acá en Argentina es más barata generarlas que en el primer mundo, porque hay requerimientos que hacen que sea muy caro, aún para aquellos medios, trabajar con animales viejos. Eso nos da una ventaja comparativa y hace que podamos realizar investigaciones que son de interés a nivel internacional, y eso ha permitido que podamos publicar trabajos en revistas internacionales que son reconocidos. Hay otra tecnología que hemos comenzado recientemente que tiene que ver con las células madre y más en particular con la reprogramación celular, que podríamos decir que reprogramar una célula y transformarla en célula embrionaria implica transferirles ciertos genes de rejuvenecimiento celular, también a través de esos virus domesticados, que las convierten en células muy parecidas a las embrionarias, a las de embriones, células madre embrionarias, y esas se obtienen del propio paciente, se las convierte en esas células y se les reimplanta al paciente, por ejemplo, para tratarlos de enfermedad de Alzheimer, de Parkinson o de diabetes. La gran ventaja de darle al paciente células que se obtuvieron de él mismo es que no hay rechazo inmunológico, que sí es un problema que existe con la terapia celular convencional. Además, no hay que destruir embriones humanos para obtener esas células. Esa es una ventaja ética importante. Realmente es un tema muy interesante el que desarrolla Rodolfo y con grandes potencialidades de aplicación para patologías muy importantes, muy prevalentes en la sociedad, como son el Parkinson, el Alzheimer. Sí, y enfermedades que son un flagelo para las familias, no solamente para el que lo padece. Horacio, no podemos seguir estirando el tiempo sin que nos empieces a contar cuál es tu línea de investigación. Mi línea, en este momento, mi línea es sobre lipoproteínas. O sea, las lipoproteínas son aquellos complejos entre proteínas y lípidos que se encargan de transportar a los lípidos en la sangre. Llegué a este tema, qué sé yo, después de cuando yo llegué a La Plata, empecé a hacer mi tesis con el doctor Brenner, en membranas, ¿no? En biofísica, fundamentalmente en bioquímica y biofísica de membranas. Pero después, más tarde, me fui volcando a las lipoproteínas. Las lipoproteínas en realidad siguen siendo complejos lípido-proteicos, pero en este caso la proteína que estudiamos es la polipoproteína 1, humana, que es el componente más importante de las lipoproteínas de alta densidad.
que son las que se encargan de transportar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Ajá. Y en realidad tienen una función muy importante en el control de la homeostasis del colesterol, ¿no? Ellas se encargan de remover el exceso de colesterol de los tejidos para llevarlos al hígado para ser degradado. Claro. Por lo tanto, muchas deficiencias en estas proteínas o en el funcionamiento de las mismas generalmente traen problemas de arteriosclerosis temprana, ¿no? Claro. Porque producen la acumulación de colesterol y otros lípidos. Está bien comprobado que, digamos, cuando esto funciona bien, o sea, los niveles de HDL, ajá, de colesterol en HDL, el famoso colesterol bueno, ¿no? Cuando uno, que dicen los médicos, sí, popularmente. Y bueno, y la proteína que estudiamos nosotros es esta, que es la proteína mayoritaria en las lipoproteínas que llevan el colesterol bueno. Claro. Sí. Y bueno, y dentro de eso tenemos también varias sublíneas, ¿no? Una de ellas es estudiar directamente la función de esta proteína en cultivos celulares. O sea, enfrentamos estas proteínas que la extraemos de suero humano que nos dona el banco de sangre, o si no, la expresamos directamente en bacterias, a partir de su gen, claro, digamos, la expresamos en bacterias. Los mecanismos para acceder a estudiarlo en condiciones controladas, digamos. Claro, no, y además que uno puede modificarles. Uno, cuando le expresa en bacterias, puede hacerle mutagénesis, puede modificarle, hacerle algunos cambios, sí, que permiten cambiarle algunos residuos y estudiar su función. Sí. Horacio, ¿y cómo fue? Yo te saco ahora un poquito de tema de lo científico, ¿no? Y vamos más al aspecto, digamos, del Horacio estudiante en aquellos momentos. ¿Cómo fue que se te despertó el interés por hacer ciencia? El interés se despertó cuando estudiaba la carrera de grado en la facultad. Bueno, desde más temprano quizás siempre me interesaron las áreas de las ciencias naturales y las ciencias exactas y naturales. Por eso me decidí a estudiar bioquímica. Estudié en la Universidad de Córdoba. Pero dentro de la facultad ahí me di cuenta de que no iba a ser... Yo entré a la facultad con la idea de hacer bioquímica clínica, de hacer análisis clínicos, pero ahí me di cuenta de que me interesaba la ciencia. En la Facultad de Ciencias Químicas de Córdoba, donde yo estudié, tiene un fuerte arraigo científico. Sí, bueno, una de las universidades tradicionales. Sí, ahí se me despertó... en un momento tenía que decidirme porque teníamos un ciclo básico y podía seguir o bioquímica clínica o la licenciatura en química biológica, y me decidí por la licenciatura en química biológica, cuya salida era la ciencia, la parte académica y científica, ¿no? Sí. Y entonces ahí me vine a La Plata, cuando me recibí me vine a La Plata a hacer mi tesis doctoral con el doctor Brenner. Claro. Y ahí empecé con las cuestiones de los lípidos. Que te va llevando, ¿no? Sí, primero con las membranas y después me fui volcando a las lipoproteínas. Horacio, te quiero agradecer muchísimo esta charla que hemos tenido, haberle podido contar a la gente todo lo que hace en el instituto. Te agradezco yo muchísimo a vos, la verdad que me des esta oportunidad de contar las cosas que hacemos aquí en el Univiol. Es un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Café con Ciencia.